Aquí comienza Misterioso Universo en la Red. Enigmas ocultos. Misterios del universo. Leyendas espeluznantes. ¿Te atreves a descubrirlo? Todo esto y mucho más en Misterioso Universo en la Red, presentado por Víctor Pérez. Encuéntralo cada semana en tu plataforma de podcast favorita. ¿Estás preparado? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Misterioso Universo en la Red. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos una semana más a Misterioso Universo en la Red. En el programa de hoy tendremos un invitado bastante curioso que nos hará viajar por todo el planeta para conocer diversos lugares marginados por el propio ser humano, en donde los grilletes oxidados sobresalen en el entorno, barras metálicas que dividen la libertad del confinamiento y los pecados más atroces se esconden en los rostros avergonzados. Aquí no se sabe cuál es la peor falta, pero el lado oscuro de la humanidad habita bajo el poder de las cadenas. ¿Ya imagináis cuál es ese sitio? Muy bien, bueno, pues nuestro invitado Fernando Gómez, quien fue el creador del libro La Vuelta al Mundo en 80 Cementerios, reaparece para acompañarnos a conocer las curiosidades, anécdotas y sucesos ocurridos en las cárceles más importantes del mundo, cuya cosa en común son los centenares de vivencias extrañas y enigmáticas que vivieron todos sus reclusos. No obstante, responderemos una inquietante pregunta que muchos se han hecho a lo largo de los siglos. ¿Dónde estuvo prisionero Jesús después de ser crucificado? La respuesta nos dejará atónitos. En las noticias del misterio con Javier, tendremos el sorprendente hallazgo de una sustancia que solamente puede formarse con agua líquida y oxígeno, y lo impactante es que se encuentra en el lugar menos imaginable, los polos de la Luna. También hablaremos de la nefasta consecuencia de la fusión de dos agujeros negros propiciando la dispersión en ondas gravitacionales como nunca antes se había visto. ¿Estará a salvo nuestro planeta? ¿Acaso es una bomba de tiempo que nos terminará destruyendo? En unos minutitos lo descubriremos con Javier. Por otro lado, nos acercaremos al futuro para encontrar nuevas invenciones sacadas como de película, pero son tan reales que nos haría temblar de miedo y por ese motivo veremos el top 5 de tecnologías reales para el 2030. También conoceremos a una criatura que ha sido capaz de sobrevivir más de 30 glaciaciones. Eso es muy fascinante, ya que su descubrimiento nos hará valorar a nuestro planeta y a preocuparnos por el devenir que nos espera. Y por último, con Javier también hablaremos sobre el efecto de la pandemia, de las cuales se ha detectado un aumento considerable de los avistamientos ovnis. ¿Acaso esto será una señal de nuestros hermanos estelares? ¿Nos estarán preparando para lo que viene? Las respuestas nos dejarán completamente helados. En los lugares con historia de Kela nos vamos a trasladar hasta un sitio bastante interesante, considerado por muchos como un cementerio templario, pero para otros es simplemente un panteón perteneciente a la iglesia de Santa María de Noia. Este lugar esconde un enigmático secreto. Hay un sinnúmero de lápidas olvidadas por el tiempo y que nunca tuvieron un cadáver. Solamente se aprecian adornados por figuras y símbolos fuera de este mundo. Ponte cómodo y súbele el volumen a tus auriculares, pues empezamos a escudriñar este mundo y los misterios de todo el universo. No te despegues, que aquí comienza esta gran aventura.
En ocasiones, las personas sobrepasamos ciertos límites gracias a los cuales podemos vivir de una manera más tranquila y más racional. Quienes brincan por encima de ellas suelen acabar en una penitenciaría, donde en el mejor de los casos estarán eternamente arrepintiéndose de sus actos, aunque estos solo fueran por ser un libre pensador que se sale del rebaño. Nuestro invitado vino hace unos cuantos programas para hablarnos de su libro La Vuelta al Mundo en 80 cementerios de la editorial Luciérnaga, y hoy le tenemos de vuelta para hablar de su nueva obra también de la editorial Luciérnaga, El Mundo a través de las cárceles. Su autor y nuestro invitado de hoy no es otro que Fernando Gómez. Hola Fernando, bienvenido de nuevo a Misterioso Universo La Red. Hola Víctor, encantado de estar con vosotros y pasar un ratito agradable charlando. Estoy seguro de que lo vamos a pasar en grande hablando de este mundo, tanto los que nos escuchan como tú y yo, porque es un tema muy, muy interesante y tu libro, he de decirte que me ha encantado, ¿eh? Y sobre todo me ha encantado que ahora me explicarás el por qué. Te has centrado quizás más en hablar de las historias, más casi que de las historias, vamos, que se vivieron y de quienes estuvieron ahí metidos en esas cárceles, casi más que de las cárceles en sí. ¿Por qué ese enfoque, Fernando? Pues ese enfoque por una cosa muy sencilla, porque en el libro anterior que has comentado antes, el de La Vuelta al Mundo en 80 cementerios, me podía permitir el lujo de ir a unos lugares en los cuales la arquitectura es una parte importante, en algunos casos también la naturaleza, en muchos, por no decir todos, lo que es la escultura. Entonces podía recrearme en eso, aparte de las historias de la gente que estaba enterrada, podía recrearme en esas obras de arte que siempre hay dentro de los campos santos. Pero ¿qué ocurrió en este de cárceles? En las cárceles solo tiene un sentido una cárcel, que es la de vigilancia y que nadie pueda salir de dentro. Entonces, habitualmente son unos edificios muy homogéneos, unos edificios con unos muros anchos, sin ningún tipo de decoración, y por eso no podía charlar o contar sobre esas cosas, porque eran inexistentes, a excepción de alguna en particular que está en algún monumento histórico, en otra en Estados Unidos que tiene gárgoles. Eran pequeños detallitos, pero lo importante de una cárcel, de esos lugares de reclusión, es el preso, lo que vive el preso, esos cientos de historias que nos vamos a ir encontrando, esas historias que yo mismo descubrí sin conocerlas. O sea, cuando me metí en alguna cárcel, alguna de esas cárceles me ha sobrepasado, que yo no quería ponerla, y han empezado a aparecer unas figuras y unos personajes históricos que me desmontaron y tenía que escribir sobre ellos. Es un libro sobre la persona, sobre esos grandes personajes que han estado dentro, encerrados, y que han pasado unos años de confinamiento y ese dolor que tenían. Muy bien, bueno, pues voy a hacer un breve resumen de tu trayectoria y nos metemos ahora en materia. Fernando es autor de 9 novelas, es galardonado con el premio Más Media del Colegio de Detectives Privados de Cataluña en 2015, gracias a su novela Distancias Cortas, y en 2016 te otorgaron el premio Incógnitas Oblicuas gracias a Vampiros de Papel. Y bueno, pues ahora has escrito sobre el tema de las cárceles. Y fíjate que investigando algunas de las cárceles que mencionas a través de internet, me di cuenta de que muchas de ellas se encuentran en las afueras de las poblaciones. Fernando, ¿esto sabríamos a qué se puede deber? Pues debe ser por algo tan sencillo como que no queremos tener el preso al lado nuestro. En todas las ciudades antes era al revés. Antes todas las cárceles estaban en el centro de la ciudad. En Barcelona todavía la que se conserva, pero que ya no es cárcel porque la cambiaron a otro lugar, sí, fuera de la ciudad. En Madrid mismo estaba la de Carabanchel, que estaba en pleno centro. Y después, ya por la saturación de la edificación, por el precio también de los terrenos, pues acabaron yéndose fuera, que también es un lugar mucho más fácil de controlar. Un preso que se escape en una cárcel que está en el centro de una ciudad es más fácil, al menos el poderse esconder y el poderse huir. En muchos casos se han dado cárceles en las cuales han salido por las cloacas y se han escapado, y después es muchísimo más difícil que no si están en un lugar apartado en el cual no tienen escapatoria. Ya cuando toquemos una serie de cárceles veremos el por qué estaban situadas en esos sitios.
Pero es más que nada es por eso, porque en el caso primero no queremos que estén los presos al lado nuestro por el miedo que todavía producen cuando se escapen, y el segundo porque en caso de escaparse pues tienen más acceso a poderse mimetizar con la gente que está viviendo allí. Todas las cárceles que mencionas en tu libro, creo que recordar que son como 25 cárceles distintas, ¿las has podido visitar todas? No, todas no he visitado bastantes, pero que todas no. Entonces, lo que pasa es que todas las cárceles tienden a parecerse. Lo que sí he hecho es, personas que han estado en esas cárceles, he hablado con ellos, me han explicado, cada una me ha dado la sensación que ha tenido al verla, entonces ese grupo de sensaciones de uno, otro y un tercero, pues han hecho de que yo la complete la que me faltaba. No he estado yo en Tuolslem S21, no he estado, pero sé por Miguel Blanco que fue una de esas cárceles que más pánico ha sentido cuando la vio recorriendo los pasillos y viendo las fotos de las personas que estaban allí, que habían estado presas. Aquí tenemos lo que pasa es que la cárcel a veces pasamos al lado suyo y no nos damos cuenta que ha sido cárcel. Hay una en particular que todo el mundo que haya ido a Roma pues fácilmente ha pasado por delante, porque cuando vas a Roma, una de las excursiones que vas a hacer indudablemente es al Foro Romano. Cuando caminas por el foro vas mirando pues eso, las columnas romanas, vas mirando los templos, pero no te das cuenta cuando pasas al lado de una que es la famosa cárcel Mamertina, que pone allí Mamertina, y la gente que pasa no se gira ni se mete dentro a visitar el sitio donde estuvieron presos San Pedro y San Pablo. O sea que la hemos ignorado, es una de esas cárceles ignoradas que podemos pasar al lado, que puede ser una excursión de media hora, que dices, bueno, me despisto de mi camino, que voy visitando el Foro Romano, me meto allí, son 2 niveles, es la típica prisión o los típicos calabozos de la época de San Pedro y San Pablo, del siglo I después de Cristo. Entonces, pues esa es una de las muchas que podemos visitar aquí cerca. Siempre hay una de esas cárceles, también que saco dentro del libro, que es la típica cárcel que todos conocemos, pero conocemos literariamente, que es el castillo de If, donde estuvo un personaje imaginario pero que se ha convertido en uno de los presos más famosos de la historia, que es Edmundo Dantes, el conde de Montecristo. La tenemos también cerquita, dentro de lo que cabe, está en Marsella, coges un barco que te va a llevar en unos 20-25 minutos a esa isla de If, visitarla cuesta pues poco, el rato que quieras estar allí, pero te la ves enseguida. Entonces, pero es esa acumulación de cárceles que se pueden visitar sin excesivo esfuerzo. Entonces, pues tenemos aquí en Europa varias. Uh-huh. Muy bien. Y, oye, Fernando, ¿desde cuándo tenemos constancia en el tiempo de la existencia de un edificio como una cárcel, que represente una cárcel, vamos? Pues desde, bueno, la prisión siempre se ha dado, estamos hablando incluso de Sócrates, están encarcelados, entonces, muchísimo, desde tiempo inmemorial. Cuando una persona ha cometido un delito, lo que pasa es que el estudio del delito ha cambiado muchísimo. ¿Por qué? Las cárceles que vemos ahora o las que podemos visitar son cárceles de mediados del siglo XIX hasta ahora, en el cual se entiende como castigo que debe ser purgado. Es el castigo en el cual tú entras allí y debes salir más o menos reformado. Antes no. Antes, persona que hacía un delito, se tenía que primero que pagar todos los gastos, se tenía que pagar la comida, no era una carga social para la nación, para la ciudad en la que era. Entonces, eso es una idea que viene, ya te digo, de partir de mediados del siglo XIX, porque antes solo había 2 opciones: o que el hombre se pagase el estar en la cárcel, los gastos que conllevaba, o sea, el Estado no iba a pagar nada, o la muerte. Habitualmente era la muerte, eran muy pocos los casos de presos los cuales tuvieran de larga duración, no se podían permitir el lujo. Es después, ya te digo, cuando se crea la cárcel moderna, que es una cárcel en la cual pues es la búsqueda de penitencia, cosa que la penitencia, que entendemos nosotros que la cárcel como penitencia, ya se nos da muchísimo antes. Cuando vamos a Israel, a Jerusalén en particular, vamos a un lugar, a una iglesia, a la Basílica del Ecce Homo, y nos metemos en una cárcel. Esa cárcel es la prisión donde estuvo Jesucristo. Jesucristo está una noche, la noche que tengamos constancia, la noche de Jueves Santo a Viernes Santo.
y después de ahí, de esa cárcel, es llevado a la crucifixión. ¿Qué ocurrió con esa cárcel? Que no sabemos si es auténtica o no es auténtica. Tiene unas curiosidades, como una piedra con 2 agujeros, que donde metía por cada uno una pierna y le cogían los grilletes por debajo, o sea que era imposible que se escapase, pero esa cárcel adquiere tanta fama que en la Edad Media iba la gente a recluirse dentro de la celda donde había estado Jesucristo y hacer una especie de ejercicios espirituales en los cuales buscaban la redención mediante el estar dentro de la celda, como lo que después se ha pretendido siglos después con el preso, que el preso les sirva de redención. Entonces ellos se ponían allí, estaban solitarios, no venía nadie, entonces era una especie de las famosas celdas loyolistas, pero a lo bárbaro. Eso cambia, pero el concepto ese de lugar de redención y de pensamiento y de reflexión sigue, salta en el tiempo y nos lo volvemos a encontrar en la cárcel de Filadelfia, la famosa cárcel de Filadelfia, que es la más importante, en la que está Al Capone, después se hace más famosa la de Alcatraz, pero que está Al Capone, que todos los presos están individuales, en unas celdas muy pequeñas, individuales. Cada vez que salen lo tienen que hacer o con la cabeza bajada o con una caperuza para que no vean a ningún otro preso, no tienen contacto con nadie, ni visual ni de ningún tipo, y todas las celdas en la prisión de Filadelfia tienen un agujero en el techo. Un techo abovedado y tiene un agujero, y que le llamaban el ojo de Dios, porque allí los vigilantes miraban, pero solo con la idea de que se sintiera vigilado el preso y no hiciera lo que quisieran. Igual no le miraban nunca en el día, pero él tenía el pánico de que se asomara alguien y mirase. La única cosa que tenían que les ponían dentro de la celda, aparte de la comida cuando se la daban, era una Biblia. Entonces ahí se hizo esa cárcel como una idea de reflexión mediante la religión. Entonces solo podían leer la Biblia, no podían salir, cuando salían al patio salían individualmente para no cruzarse con otros, y eso es lo mismo que nos encontrábamos, pues, si esto fue por 1850 y tanto, sería cuando se hizo la de Filadelfia, pues nos lo encontramos en la prisión de Cristo, esa misma soledad que iban a buscar los peregrinos. Uh-huh. La baronesa roja es sin duda un icono en su época y ello le pasa factura. ¿Quién fue esta mujer y por qué acabaría en la cárcel, Fernando? Pues la baronesa roja acaba en la cárcel por su ideario. Tenía una gran idea patriótica sobre Irlanda, y también van a unas cárceles, a la prisión de Kilmainham, en la cual iban las mujeres, las sufragistas. Entonces ella se unía a las dos cosas. Era una mujer avanzada a su tiempo, que después la vida le gratificó bastante bien cuando salió de la cárcel. Pero yo siempre he comentado de que es una de las cárceles más importantes la de Kilmainham, porque ahí, aparte de la belleza que tiene la cárcel por dentro, por su estética, es por la gente que ha estado allí metida, que casi todos han sido luchadores por la libertad, y nos encontramos pues unos personajes totalmente entrañables, y alguna historia como la que ocurrió de que se hizo una boda antes de que 10 minutos antes lo mataran a la persona que se había casado. Entonces es una de esas cárceles que más que nada son políticas. Hay muchas películas que se han hecho en esa cárcel, cuando van a hacer alguna sobre el IRA, pues siempre acaba saliendo ahí. Existen prisiones donde por un módico precio también te dejan vivir la experiencia que pudiera haber vivido quizás mínimamente, ¿no? Pero bueno, un verdadero preso. Por curiosidad, ¿te has animado a participar en alguna de estas experiencias, Fernando? He conocido gente que ha ido a experiencias. No he sacado en particular la cárcel en la cual se puede hacer pasar toda una noche y además ser tratado como un preso. O sea, que hay una cárcel en un país del este en el cual tú pagas un precio por pasar una noche allí, pero durante esa noche te puede pasar cualquier cosa, desde que te den empujones los carceleros, que te insulten, que no te pasen la cena que te corresponde, y así pasan. Es una aventura que se pasa en esas cárceles. Es un negocio más, como es un negocio más las rutas turísticas el día de
de Halloween, en la cual pues se hacen tours, por ejemplo la de Filadelfia que comentaba antes, en la cual se hacen tours para ver a ver si se ve algún fantasma de las personas muertas que estén allí, que se aparezcan, algún espectro o algún fantasma. Uh-huh. Luego otra cárcel que también me llamó mucho la atención, y es porque estaba totalmente convencido de que las cárceles solamente iban a ser pobladas por adultos, y caí en el error, ¿no? Porque en un pequeño pueblo de Croacia llamado Jastrebarsko, Sí. un pequeño grupo de personas menores de edad vivieron lo que jamás deberían de haber vivido. ¿Qué pasó allí, Fernando? Sí, bueno, eso pasó en el castillo de Erdödy. En el castillo de Erdödy es el único que se considera un campo de concentración exclusivamente para niños. En el resto había niños. En los campos de concentración había niños, pero en este eran todos niños. Esto ocurre entre la disputa entre Croacia y Serbia y el poder croata de aquel momento, que tenía un partido político que era o seguidor del partido nazi de alemán. Entonces ahí cogieron a los niños serbios. Lo peor del caso de esto, ya no iba a hacer una tontería, digo ya no, sí, no es justificable nada, pero que es que además les enfrentaban a sus propios padres, empezaban a decir que los de su país eran tal cual, entonces que si sus padres eran unos asesinos, y eso era cada día, aparte de la mala alimentación, pues el meterles ese diario en la cabeza. Entonces esos niños, de los cuales no se sabe exactamente el número de los que fallecieron, pues porque cada enterrador daba unas cifras diferentes, y eso sí, estaban señalados todos, porque por cada niño que enterraban les daban una cantidad. Entonces por eso se tiene una idea aproximada de los que había, pero no de la totalidad. Eso creo que es uno de los más brutales, de los campos de concentración más brutales que existen, porque tocamos el elemento de niños, pero de edades muy reducidas, desde 3 años, 2 años, 3 años, hasta 14, 13. Entonces es brutal el pensar lo que vivieron esos niños, con una mala alimentación, con palizas y con muertes, que además debían enterrar a los otros niños, debían enterrar a su amiguito que había muerto, lo tenían que enterrar ellos, era como una especie de castigo. Además, lo que más quizás me dejó impactado eran que hacían como una criba cuando llegaban, ¿no? Los niños más enfermitos, por decirlo así, estaban muy cerquita del cementerio para que costase lo menos posible llevarlos. Exacto, es decir, bueno, ya que van a morir, pues los tenemos aquí al lado y no nos cuesta tanto enterrarlos. Era una especie de selección que hacían, una selección natural, lamentable, en la cual pues era la ley del mínimo esfuerzo. Y los pobres niños, intuyo de que no sabían el por qué se daban esas situaciones. La zona de que estamos hablando pues es en Croacia, en Jastrebarsko. Es una zona muy bonita, que si no conoces esa historia pues te parece todo idílico en aquel verde que te está rodeando. Desde luego, madre mía, pobrecillos aquellos niños. En fin, bueno, en otra cárcel de las que mencionas, que recuerdo que era la cárcel de Reading, hablas de un preso con una reseña que es C3-3. ¿A quién correspondían estos números, Fernando? Sí, bueno, esto incluso los nombra en algún lado, es el famoso Oscar Wilde. Oscar Wilde es detenido, cuenta ahí la historia dentro de la cárcel, en el cual él es detenido por sus amores Pues sus amores no llegaron a ser tanto nada, no está demostrado nada. Él salía con un chico, eran medio novios, podía ser, él estaba casado, él era una persona influyente dentro del teatro en Londres, de los pocos directores, de los pocos autores que tenía 2 obras de éxito al mismo tiempo representándose en Londres. Es una persona que está por encima del bien y del mal. Él se lo llega a creer que está por encima del bien y del mal, y mantiene relaciones con este joven, por cierto, según las fotos, pues muy atractivo, que se encapricha mucho Oscar Wilde, y el joven Alfred Douglas, pues sabiendo de que el gran personaje de la farándula londinense va detrás suyo, pues tenía toda clase de caprichos. Pero ¿qué ocurre? De que el padre de este chico, de Alfred, era un conde. Entonces el conde le manda un día una misiva a Oscar Wilde, en la que le pone algo similar a este escritor o esta persona que se vanagloria
de irse o de acostarse con muchachos jóvenes. Oscar Wilde no hubiera hecho nada. Oscar Wilde es una persona muy lúcido, es una persona de una lengua viperina. Le podía haber contestado cualquier frase que hubiera sido ingeniosa y le hubiera humillado al conde. Pero aquí se equivoca y hace caso a Alfred, y que le dice que denuncie a su padre. El propio Alfred dice: "Los denuncian a mi padre porque eso no lo puede decir, porque ya te ha provocado mucho", y él, movido por el cariño hacia ese chico y por su, no sé, por esa especie de soberbia que tenía, porque estaba en lo más alto de la cúspide, le pone una denuncia por esa frase. El juicio da una vuelta radical, declaran inocente al conde por la frase que ha dicho, pero el conde afirma de que es una persona, que es homosexual. En esos tiempos, que es homosexual Oscar Wilde. Entonces, en esos tiempos estaba muy penado esto, el juicio se tuerce y al final acaba siendo culpado Oscar Wilde. Su carrera se acaba ahí, él está en Reading un par de años o 3, está ahí escondido, entonces escribe la famosa libro sobre la cárcel de Reading, y escribe un libro apasionante que es el De Profundis, y lo escribe en la cárcel. Es una serie de cartas, un epistolario muy muy importante que él escribe día tras día en la cárcel. No está siempre en Reading, está en otra anterior, pero que la mayor parte está allí. Se conoce que allí tuve un chico que era también un poco su consentido, al que le permitía todo. Era un joven de la calle, le permitía todo, le pagaba cosas, y que después cuando sale también le sigue pagando. Es una historia de la destrucción. La historia de Oscar Wilde es la historia del personaje que está en la cima, y cómo poco a poco, por un detalle, puede acabar en la cárcel y puede su vida destrozada. Por eso es lo malo de la cárcel, el destrozo humano que te puede llegar a hacer. Luego también, en la cárcel de los Plomos, en Venecia, me llamó la atención el detalle de la asistencia de un médico durante la sesión de tortura. Pero lo que me llamó realmente la atención no era la presencia de este médico, sino que estaba ahí por el bien de la salud del prisionero. Es decir, sufre, pero que no te hagan una lesión. ¿Esto era muy común? Sí, claro, hombre, esto era pues lo típico que había en aquella época, que querían que se pagase el castigo. Que bueno, si yo te hago un castigo y te mato, no sirve de nada. Yo creo que el castigo, hacértelo y que encima te acuerdes y que después lo recuerdes para no hacerlo de antes. La prisión de los Plomos, que es la que me estás hablando en Venecia, tiene como un huésped así de lujo a Giacomo Casanova, que se consigue escapar. Se habla de que es el único que ha conseguido escaparse de la prisión de los Plomos, pero es que él vivía allí como un señor mientras tenía dinero. Había una persona a la que pagaba para que le hiciera la cama cada día, para otra persona para que le limpiara la celda. Era esa cuando se va, porque es que muy poca gente de esas cárceles que, como decía antes, pasamos al lado y no entramos. Está en la Plaza San Marcos, justo. Si todos los que ha ido a Venecia, pues ha visto una cosa que le llamamos el Puente de los Suspiros, que simplemente nos pensamos de que el Puente de los Suspiros es un sitio muy romántico, porque suspiraba a algunos amantes mirándolo, y no, era porque era el suspiro que hacía el preso, porque tenía que pasar del Palacio Ducal a la cárcel ducal. Entonces pasaba por ahí, y era la última visión que tenía desde ese puente, la última visión que tenía de Venecia. Entonces ahí suspiraba, y por eso se le llamó el Puente de los Suspiros. Entonces tiene una cosa curiosa, que eso sigue en plazo a todo el mundo cuando vaya a Venecia, si va a que busque la Boca del León. La Boca del León hay una, solo queda una ahora en Venecia, en la cual servía para poner denuncias anónimas. Tú me caías mal a mí, yo llegaba allí, ponía, pues este hombre en su casa está leyendo un tratado de necromancia, un tratado sobre la muerte, un tratado no sé qué del diablo, y entonces metías la carta en ese buzón que tiene forma, que es la cabeza de un león, y por la boca se le introducía la carta, y entonces esa carta era respetada como si fuera una verdad, y la persona era detenida y era llevada a juicio. Y es curioso, porque un día pasando por Barcelona, los que sean de Barcelona, si pasan por Plaza Urquinaona, pues me quedé mirando una oficina de correos y tenían una boca del diablo, la misma que en Venecia. Era una reproducción de una boca de este tipo. Si la buscan por internet seguramente la encontrarán en la foto de lo que es una boca de un buzón de estos, una boca de león. Entonces, para que vean cómo
cómo era y el anonimato que se mantenía en ella. Hemos hablado antes de que algunas de las prisiones se encontraban aisladas de la población, incluso hasta en islas. Esto quizás los hacía, como hemos hablado antes, más seguros, ¿no?, a la hora de escaparse, porque es que hay quien se las ingeniaba muy bien para escaparse, incluso hasta con la ayuda de disfraces verdaderamente trabajados. Sí, sé por dónde vas por el personaje, uno que cogió, bueno, estamos en Australia, y entonces una persona pues consiguió una piel de canguro, se la puso y se escapó, o se quiso escapar disfrazado de canguro, pero allí los vigilantes pasaban mucho hambre y cuando vieron un canguro y que se lo podían comer, empezaron a dispararle. Entonces él lo único que hizo fue quitarse la ropa y decir que era un hombre y no un canguro. Le era mejor ser hombre, porque al menos no le iban a matar que canguro, que lo hubieran matado. Ya te digo. Es una cosa, lo que tú comentas es casi general, lo de las islas y lo de lugares apartados, porque ahí podemos hacer un expurgo importante dentro de lo que son las cárceles. Si vamos a las islas, nos vamos a encontrar la nombrada de If, ahí en Marsella, donde está el Conde Montecristo. Nos podemos encontrar, indudablemente, Port Arthur, que es un istmo en Australia, en Tasmania en particular. Después también nos podemos encontrar pues la famosa de Alcatraz, o podemos encontrarnos el Castillo del Mina también, porque es otro istmo. Pero aquí, ¿qué tiene de importante esto? Que sean islas o sean lugares apartados del mundanal ruido. Se necesitan menos vigilantes. Una isla, para huir, solo hay un medio, que es nadando. Entonces ya tienes muy acotado la forma de fuga. Pero las mejores cárceles para no poderse escapar son las que la naturaleza las convierte en lugares infranqueables, en lugares de los cuales no puedes salir porque la naturaleza va a ser más brutal que cualquiera de los vigilantes. Y hay dos casos en particular, sobre todo, bueno, el de Port Arthur es uno de ellos, que la humedad y los elementos y los cocodrilos que había en los alrededores no te permite la huida, y otros dos, que son la Isla del Diablo en Guayana Francesa y también el otro lugar pues es el de la prisión del fin del mundo en Ushuaia, en Argentina, que son lugares en los cuales están rodeados por tal vegetación tan peligrosa, entre animales salvajes que te pueden devorar o picar y matar. Las temperaturas extremas, estamos hablando de que Ushuaia está en el sur del mundo, en la parte donde se termina, abajo del todo. Es una zona muy fría, con siempre hielos continuos. Entonces era preferible que quedarse dentro de la cárcel que no salir a la aventura. Son una especie de colonias creadas especialmente para eso, para que el preso está allí viviendo, lleve una vida entre paréntesis o entre comillas normal, porque se sabe de que, como no puede huir, va a tener que crearse una vida en esos lugares apartados. Y ahí es donde realmente hicieron la vida y crearon familias, mucha gente, de una colonia que los presos estaban obligados a construir las casas, los barracones, los edificios, pero que no podían huir de allí. No se conoce ningún caso en Ushuaia de persona que haya conseguido escaparse, porque es que no podía. A los pocos días iba a estar muerto, porque con la extensión que había con zona helada, pues acababan muriendo. Y en la Isla del Diablo pasa lo mismo, hasta el personaje de Papillon, Richard Riel, famoso por la novela que escribió, que comentó que se había escapado de allí, de la Isla del Diablo. Hay que recordar que la cárcel de Ushuaia está prácticamente a 1000 kilómetros de la Antártida, o sea que imaginaros la temperatura que tiene que hacer allí. Sí, y ahora ha cambiado, porque ahora cuando vas allí te encuentras el cartel de que allí empieza la carretera transamericana, cosa que antes no empezaba mucho más arriba. O sea que ahora es que puedes empezar a recorrerte todo el continente americano desde ese punto, desde Ushuaia, que ahora Ushuaia es un lugar que, aunque también sea frío, no ha dejado de ser frío, pero que ya se convirtió en una zona bastante turística, porque si te vas al aeropuerto, a los alrededores del aeropuerto hay muchísimos hoteles para el turismo, y la visita a Ushuaia ya no es una cosa difícil de hacer. Hay muchos españoles que vas allí que te puedes encontrar que están visitándola.
De hecho, Fernando, fíjate, ese lugar yo sí que lo he visitado. Cuando Sí. visité, el glaciar Perito Moreno, Bariloche y Sí, demás, sí, sí, y es la una zona de salvaje. dinero, de bastante dinero para lo que es Argentina, O Sí, sea, sí, sí, que sí, no sí. es, aunque está ya al fin del mundo, no está abandonado, vamos, como No, quien no, ya, dice. no. Antes sí, porque era un lugar que se forma para eso, para las grandes colonias, que se da mucho en Argentina, es decir, vamos a mandar gente a una serie de puntos y vamos a repoblarlo, como hizo Estados Unidos, en las zonas que tenía que no colonizar, sino que tenía que habitar. Entonces a Argentina le pasó mucho. En Argentina, en Ushuaia, cuando has estado tú, supongo que viste el muñeco de Petiso Orejudo, que fue Sí. un criminal brutal que tuvo Argentina y que estuvo en aquel penal. Entonces ahí conservan un montón de fotografías de él, conservan un muñeco de estatura, de la estatura que tenía, y es un personaje quizás el más importante, junto a otro que no se sabe si estuvo o no, que es el caso de Carlos Gardel. Carlos Gardel, se habla de que estuvo en Ushuaia, pero nunca se ha sabido ni el delito que había cometido, ni dónde había estado, y no había ningún documento que fehaciente de que realmente estuvo. Puede ser otra de las muchas leyendas que han rodeado al gran cantante argentino. Ujú. Oye, hemos estado hablando ahora de prisiones en la isla. ¿Qué te ¿Sí? parece si hablamos de una en la que estuvo un personaje de fama mundial, la de Robert Island? ¿Llegaste a visitar? Bueno, que Robert Sí. Island no tiene otra cosa que el personaje que tuvo. Uh-huh. Bueno, y que además es cómodo ver la vida que llevaban allí dentro, porque el personaje del que hablamos, Nelson Mandela, pues escribió más de un libro hablando sobre su reclusión en Robben Island. Robben Island es eso, una isla que está muy cerquita de Ciudad del Cabo. Ciudad del Cabo aún sigue siendo la ciudad en la que se va conviviendo con el apartheid, por mucho que digamos, no, ya no hay distinciones de blancos y negros todavía. República Sudafricana, Johannesburg, pues sí podemos distinguir todavía que no se ha eliminado del todo. Pero es que ahí vamos a esa cárcel y lo más importante, no se puede ver, no hay gran cosa, pero que hay una cantera donde la que estuvo trabajando y continuamente estaban sacando piedra allí, y un monumento a Nelson Mandela. Pero es que Nelson Mandela está allí una barbaridad de años, porque se pega casi la mitad de su vida en las cárceles, y es una persona que cambió un poco la humanidad. Es uno de esos personajes del último siglo que merece la pena ser recordado. Entonces, las visitas lo hacen muchísima gente negra que va allí a ver el lugar del luchador por los derechos humanos, ya no de los derechos de una raza, porque él en todo momento hay frases en las cuales dice que no le importa, o que no hace distinción entre colores, sino entre buenas y malas personas. Entonces es un personaje que todo lo que tenía de bueno, pues tuvo sus dudas en su señora si era igual de buena que él. Luego también, una de las cárceles de las que hablabas era de la Penitenciaría Estatal del Este. Y yo creo que si tuviéramos que otorgarle 5 estrellas a una cárcel, sería esta sin dudarlo, porque contaba con muchísimas comodidades en comparación con otras. Sí, se crea después de la Declaración de los Derechos Humanos de los derechos civiles en Estados Unidos. Entonces se crea con todo el pensamiento pseudo entre masónico y muy liberal. Entonces se crea esta cárcel. Esta cárcel le da mucha comodidad a los presos, porque tenía tuberías de agua caliente que llegaban hasta las celdas. Tuvo agua corriente antes que la Casa Blanca. Entonces estaba con todo lujo, y es uno de los edificios más caros en su tiempo, el más caro, de los dos más caros que costó el ser construido. Está en Filadelfia. El que vaya a Filadelfia pues lo tiene fácil, porque está en pleno centro. Todos recordamos una escena en Rocky, en la cual Rocky Balboa pues sube una escalinata que llega hasta el museo, que es donde se queda la esplanada, que llevan sonando la famosa música de la película Rocky. Pues eso está a 3 manzanas de allí, o sea que muy cerquita. Una persona que vaya a Filadelfia puede recorrer el centro y encontrarse esa cárcel que se puede visitar. Entonces
Es una cárcel que tiene, sobre todo tiene un par de detalles que es que han sabido conservar la destrucción. Igual te vas a una celda y te ves la celda de la barbería, por ejemplo, que ves en un sillón de barberos, pero todo derruido, roto, como en el paso del tiempo. Y en cambio después te acercas a la de Al Capone y la ves perfectamente de cómo cuando estaba Al Capone, con muebles de madera antiguo, con lámparas con pantalla de Tiffany's, con óleos en las paredes, que era como la tenía Al Capone. Al Capone, cuando está allí, le han detenido porque llevaba un arma, por el simple hecho de llevar un arma, pero le detienen, pero está en los momentos de esplendor, en el momento que Al Capone es un personaje intocable, un personaje con todo el poder del mundo, cosa que después, a la que más se visita para visitar la celda de Al Capone, es ya en los momentos de decrepitud, ya cuando sale de allí sale muy tocado, que es la cárcel de Alcatraz. La cárcel de Alcatraz es visitar la celda de Al Capone y no visitar nada es lo mismo, porque es una celda, los barrotes allí, los típicos de cualquiera de las cientos de celdas que hay allí, y lo único que la señala es una foto de Al Capone, o sea que no tiene el encanto de la de Filadelfia. Cualquier persona que quiera ver una cárcel o ver la cárcel donde Al Capone tenía más poder, a Filadelfia y dejarse a un lado la de Alcatraz. Y ya para terminar, si te parece, hablamos de la prisión de Hohenschönhausen, que fue construida tras la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué tipos de preso fueron sus moradores en este lugar? Bueno, esto pasó cuando la Alemania dividida, entonces era la parte soviética, entonces todo eran presos políticos, que la Stasi, la famosa policía secreta alemana, pues se encargaba de detener, que los cogían en unos coches que se llamaban barcas. La barca es una especie de furgoneta cerrada, que hemos visto en muchas películas, que es la que abre en uno de los lados y venden fruta, venden salchichas de Frankfurt. Pues esa furgoneta siempre estaban decoradas con frutas, lo que parecían hacer creer que vendían dentro, pero no, servían para ir cogiendo a la gente, la gente contraria al régimen soviético que estaba imperante en Alemania de aquella época, y los metían dentro y los llevaban a esta cárcel que me has comentado tú, de largo nombre, de Berlin-Hohenschönhausen, que entonces ahí los tenían sin avisar ni tan siquiera a la familia. La familia nunca sabía dónde estaban. E incluso se podía dar el caso, porque también pasaba como en Filadelfia, cuando he contado que les paseaban, iban por los pasillos con la cabeza tapada, pues estos nunca se cruzaban dos presos, porque cuando veían venir había una red de semáforos en los cuales se veían rojos, se paraban porque iba a pasar otro preso. Entonces podía ser de que el padre y el hijo estuvieran en la misma cárcel y no saberlo, porque nunca informaban a la policía. Nadie sabía dónde estaban. Desaparecía un buen día tu hijo, tu marido, quien fuera, y ya no volvías a saber de él, de no ser hasta que no lo soltaban, o si lo soltaban, Entonces es una cárcel depresiva también, es de celdas muy pequeñas, todavía conservan dentro de las celdas pues un barreño, que es donde hacían sus necesidades. Es algo terrible para una Europa de no hace tantos años, porque estaremos hablando de 50, 60 años. Entonces es un poco pensar de lo que ha cambiado el mundo en tan poco tiempo, o lo que creemos nosotros que ha cambiado el mundo en tan poco tiempo. Ya te digo que sí, ha cambiado y muchísimo, pero bueno. Fernando, no te robo mucho más tiempo para la entrevista, así que nada, queridos amigos, todas estas historias y muchas otras más, como el vínculo que tiene Alcatraz con la Torre Eiffel, la prisión, como ha dicho Fernando, donde estuvo enterrado Jesús, la cárcel de San Pedro. Yo remarcaría una que se lean cuando tengan el libro, porque es una no cárcel, que es la de la Universidad de Stanford. Le iba a mencionar ahora mismo. Stanford es una no cárcel, pero que es brutal lo que pudo llegar a pasar allí en una semana solo, Desde luego, y menuda historia, madre mía, menuda historia. Y esto no es una leyenda, ni no es una creepypasta, ni nada, es real esa historia. Y después, pues quiero resaltar sobre todo uno en particular, para todos los amigos mexicanos que nos están oyendo, que es la que más me ha sorprendido de todas. Es una que no tenía ni intención ponerla, porque ni tan siquiera la conocía casi, que es el famoso Palacio Negro de Lecumberri, que ya me cautivó el nombre, ya por eso quise conocer el Palacio Negro de Lecumberri, pero
que hay que añadirle la cantidad de historias que tiene esa cárcel. Cuando lean el capítulo del Palacio Negro de Lecumberri, hay 3 o 4 historias que son tan impresionantes que es que merece la pena. El libro merece la pena, aunque solo hubiera tenido ese capítulo del Palacio Negro de Lecumberri. Sí, estoy de acuerdo contigo, Fernando, estoy de acuerdo. Pero vamos, no solamente ese son interesantes, son todos los demás. No, cada uno es diferente, cada capítulo es diferente también. Efectivamente, también hablas de la catedral en Colombia, o sea, que hay para todos los gustos. También hablo de... Sí, pero la catedral de Envigado, pues más o menos todo el mundo, como ha visto tanta serie de Pablo Escobar, pues bueno, se hace una idea de lo que pudo, quizás no saben tanto. Ahí cuento un poco el lujo que tenía la cárcel cuando Pablo Escobar está, pero bueno, pero ya te digo, yo he quedado muy contento con este libro, no me esperaba que me fuera a gustar tanto escribirlo. Es un libro que me ha dejado satisfecho cuando lo he terminado, es de esos que dices, bueno, que ya he dejado algo que realmente me gusta muchísimo. Mira que todos mis libros siempre me han gustado, a mí la suerte que tengo es que lo que escribo siempre me gusta, pero es que de esperar que no podía sacar mucha cosa a todo lo que ha salido y todo lo que he disfrutado escribiéndolo y todo lo que gracias a que con suerte está gustando a los lectores, lo hace para mí entrañable, ¿eh? Es que es un buen libro, Fernando. Te lo dije fuera de micro y te lo vuelvo a repetir aquí. A mí me encantó el libro porque entremezclas la novela con la historia real del libro, o sea, de las cárceles, perdón, y es que te enamora. A mí no se me ha hecho pesado y son casi 270 páginas, quiero recordar, y vamos. Sí, por ahí anda. Sí. Y me lo he leído casi del tirón en los tiempos libres que tenía. Es una historia del mundo. La verdad que la historia, yo siempre lo pongo como comparativamente, que los cementerios, cuando me hiciste la entrevista, creo que a ti también te lo dije, los cementerios eran un reflejo de la ciudad en la que están colocados. Entonces, ¿qué son las cárceles? Es el reflejo de la nación en que están. Puedes conocer la historia de un país mediante sus cárceles. A mí hay una cosa que me molesta, Madrid, que no haya conservado algo que era histórico como era la cárcel de Carabanchel. Yo no digo dejarla, pero que hubieran dejado un ala de lo que tenía, o el panóptico que tenía, o todo, o alguna parte para que la gente pudiera entrar allí. Esa ventaja la tenemos por suerte en Barcelona. En Barcelona la cárcel modelo se puede visitar gratuitamente. Tú vas el fin de semana, te metes por allí, saludas al vigilante jurado y pasas para adentro y empiezas a ver la cárcel y vas viendo el lugar donde suministraban la metadona, donde fue el garrote vil de Puigchantic, la librería, llegas al patio central, puedes ver el panóptico, puedes meterte dentro de las celdas para vivirlo un poco. A mí es una de esas cosas que creo que deberíamos tener más. Y en España tenemos algunas cárceles. Hoy hablaba con alguna gente de Canal de Extremadura, les recomendaba la cárcel de Coria, pero es que también tenemos la de Pedraza, tenemos también la de en la zona de Teruel. Tenemos muchísimas cárceles que podemos visitar y quitarnos un poco el decir, oye, qué malo. No, es un poco el conocernos un poco más de nosotros mismos por nuestras personas que antes han estado en las cárceles. Y es la historia de una nación. Efectivamente, debemos de conocer, o deberíamos de conocer, la historia cada uno de su nación como mínimo. Eso nos va a hacer más cultos y bueno, nos vamos a poder defender de algunas absurdeces que se dicen a veces. Sí. Bueno, es básico. Con cultura o conocimiento siempre estaremos un paso por delante del que no la tiene. Y entonces podremos un poco reflexionar y podremos también cotejar lo bueno y lo malo. Entonces, yo creo que sí. Y la tierra donde hemos nacido, pues creo que debemos conocerla. Efectivamente, en todas las direcciones. Bueno, pues todas estas historias que hemos hablado y muchas otras más están en este libro, que os recuerdo que se llama El mundo a través de sus cárceles, de la editorial Luciérnaga. Y es un libro que lo ha escrito Fernando Gómez. Oye, Fernando, si quisieran ponerse en contacto contigo, ¿cómo podrían hacerlo? Pues sencillo, voy a dar mi correo electrónico, pero sí, mi correo electrónico que es mucho mejor, gomez.nw@hotmail.com. O el que no quiera pues mandarme nada al correo electrónico, pues que entren en Facebook en Fernando Gómez Fernández. Entonces pues ahí me verán y por ahí podemos mantener pues charlas o
o cualquier cosa, o cualquier pregunta que me quieran hacer, pues yo encantado de contestarles. Muy si me bien. preguntan muchas cosas, ya no. Bueno, tampoco hay que desvelar mucho el libro. Oye, ¿y Twitter tienes? Twitter sí, @F Gómez Hernández. Vale, perfecto. También por ahí atiende Fernando con bastante... Sí. No, y además que tengo muy pocas personas, porque soy una persona que por Twitter no solía entrar mucho, y ahora pues entro un poquito más, entro todos los días, y por ahí sí que puedo también mantener así una especie de coloquios o de charlas informales. Desde luego. Bueno, pues Fernando, pues muchas gracias por compartir con nosotros tu nuevo libro, y te deseo de todo corazón que consigas llegar a muchos lectores, y por supuesto, como siempre te digo, esta es tu casa y puedes volver tanto como quieras. Pues nada, tomo nota y seguro que nos volvemos a ver bastantes más veces. Vale, perfecto. Pues nada, Fernando, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Víctor. Noticias de Misterioso Universo en la Red con Javier Gil. Ahora nos vamos con Javier y sus noticias, y para no variar, hoy también son muy variaditas. Hola Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal la semana? Hola, muy buena, Víctor. Encantado de estar aquí otra semana más. Bueno, pues aquí estamos. Seguimos pasando calor. Esto parece que no acaba. Bueno, ya sabes que estamos en un otoño extraño, ¿no? Bueno, tan pronto caen torrentes de agua como de repente sale el sol y abrasa. Y más encima en tu zona. Allí, madre mía, tiene que ser increíble el sol que está haciendo además todo el año. Tienes una temperatura fenomenal. Ya la quisiera yo para Madrid, ¿eh? Sí, aquí vamos rondando todo el año 25, 26, 27 grados, pero todavía se dan fines de semana de 30 y de 32. O sea que ya te digo, el verano aquí todavía no se ha ido. Pues te los cambio yo por los -4, -5 grados de Madrid en invierno, si quieres. No, gracias. Ah, bueno, vale. Muy bien, bueno, pues bueno, ¿cuáles son esas noticias de las que nos vas a hablar hoy, Javier? Sí, mira, vamos a hablar del óxido en la Luna, porque hay unos investigadores que han encontrado óxido en la Luna y supuestamente el óxido conocido como tal cual no debería estar allí. Vamos a explicar un poquito cómo lo han encontrado y qué explicación tiene. También voy a hablarte de la mayor emisión de ondas gravitacionales de la historia, que ha sucedido, parece ser, después de colisionar, de fusionarse, mejor dicho, dos agujeros negros, y la han captado los científicos y es la más grande de la historia. Luego, hablando, que sabes que siempre me gusta traerte todo este tipo de noticias de tecnologías y todo eso, pues voy a hablarte de 5 tecnologías que van a ser reales para 2030, aunque algunas de ellas parezcan más ciencia ficción que ciencia. También vamos a hablar de una criatura que se ha estudiado ahora hace poco tiempo y que, según nos dicen los científicos, ha sobrevivido a más de 30 glaciaciones, lo cual es bastante espectacular. Y por último voy a dar una pequeña nota, ¿no?, de un efecto que ha tenido la pandemia sobre todos nosotros, y es que los avistamientos OVNI con respecto al año pasado, a 2019, han aumentado en un 51%. Muy bien, bueno, pues empezamos si quieres con la primera, que hablaba del óxido en la Luna. ¿A qué se debe este óxido allí? Pues sí, mira, los investigadores del laboratorio de propulsión a chorro de la NASA y universidades de Estados Unidos han encontrado unas cosas que se llaman hematites, que es una forma de óxido de hierro en las regiones polares de la Luna. Hay que decir que este óxido requiere de la presencia de agua líquida y oxígeno para poder formarse. Por ejemplo, el óxido que hay en la superficie de Marte, para poner un ejemplo, es lo que le da ese color rojizo y sugiere que el planeta alguna vez tuvo agua y tuvo oxígeno. Pero si hablamos de la Luna, pues la Luna no tiene atmósfera, o sea que no tiene oxígeno, y lo que prevalece es el hierro metálico puro, por lo que este hallazgo de óxido es bastante sorprendente. Lo que pasa es que los científicos creen haber hallado al culpable de esa oxidación de nuestro satélite, y no serían nada más y nada menos que el oxígeno de la Tierra.
¿Cómo ha pasado esto? Pues mira, los investigadores analizaron los datos de un mapeador de mineralogía lunar que se llama M3 y que estaba instalado a bordo del Chandrayaan-1, que fue la primera misión lunar de la India que fue lanzada en 2008. Este Chandrayaan-1 descubrió agua congelada en la Luna utilizando algunos tipos de radares que tiene y detectó algunas variedades de minerales en la superficie lunar. Cuando se examinaron esos datos del M3, del mapeador de mineralogía lunar, en las regiones polares encontraron algunas características y algunos patrones espectrales diferentes de los que se ven en las latitudes más bajas o en las muestras incluso que recogió en su día el Apolo. Esto es lo que nos cuenta el investigador asistente del Instituto de Geofísica y Planetología de Hawái, que es Shuai Lee. Pues bien, ¿qué pasa? Que el grupo de científicos, después de tener estos datos del Chandrayaan-1, propuso algunas explicaciones para este fenómeno. Esos análisis de datos del M3 mostraban que esos hematíes estaban más presentes en el lado que estaba más cercano a la Tierra que en el lado más lejano, o por lo menos eso es lo que ha salido publicado en la revista Science Advance a inicios del mes de septiembre. ¿Qué pasaba? Pues que según nos dijo el profesor Lee, estos hematites en el lado cercano de la Luna sugerían que la oxidación podría estar relacionada con la Tierra. Y esto le recordó al descubrimiento de la misión lunar japonesa Kaguya, que fue lanzada en 2007, de que el oxígeno, el descubrimiento que hizo esta misión lunar fue descubrir que el oxígeno de la atmósfera de la Tierra podía ser transportado a la superficie lunar por el viento solar cuando la Luna estaba en la cola magnética de la Tierra. Entonces la hipótesis de este científico, la hipótesis de Lee y su equipo, es que esos hematíes lunares se formaron gracias a este oxígeno que había viajado continuamente de la Tierra a la Luna durante los últimos miles de millones de años. Los científicos es verdad que también encontraron hematíes en el lado más lejano de la Luna, que es una zona que no necesariamente recibe el oxígeno de la Tierra. Esta presencia de hematíes podría explicarse por las moléculas de agua que han sido halladas en la superficie lunar. El profesor Lee también nos explica que las partículas de polvo interplanetario que suelen acribillar a la Luna podrían liberar esas moléculas de agua en su superficie y mezclarlas con hierro lunar. La investigadora y la coautora del estudio, que es Vivian Sun, cree que estos resultados indican que en nuestro sistema solar ocurren procesos químicos más complejos de lo que se sabía y de lo que se reconocía anteriormente y hay que seguir estudiando. Como siempre que nos pasa, que descubrimos algo, nos damos cuenta, Víctor, de que realmente no sabemos tantas cosas de algo que tenemos tan cerca como en nuestro satélite. En la próxima noticia nos vas a hablar de una emisión que por lo visto es la mayor emisión de ondas gravitacionales de la historia. ¿Dónde se ha dado esta emisión tan enorme? Pues sí, mira, parece ser que ha sido después de una fusión de agujeros negros y la han detectado los científicos que operan los detectores de LIGO y de Virgo, que anunciaron que detectaron esa fuente de ondas gravitacionales más grandes hasta la fecha. El autor de esta exposición, digámoslo así, es Nelson Christensen, que es investigador del Centro Nacional Francés de Investigación Científica, y según nos dijo él, esta emisión de ondas gravitacionales no sonaba a chirrido, que es lo que parece ser que normalmente oyen cuando hay una liberación de ondas gravitacionales. Hay que decir que las ondas gravitacionales detectadas desarrollaron, según los científicos, sobre todo según Nelson Christensen, una energía similar a la de 8 masas solares. Una onda gravitacional, por si alguien tiene alguna duda, es una onda invisible que se desplaza a la velocidad de la luz. Hay que decir que ya Albert Einstein postuló la existencia de estas ondas gravitacionales en 1915 como parte de la teoría de la relatividad general. Pero el fenómeno solo se detectó experimentalmente en 2015 a través del observatorio de LIGO. Son difíciles de detectar y tanto LIGO como Virgo fueron creados especialmente para detectar estos fenómenos, así que el hallazgo comunicado de hace pocas semanas podría haber sido el más importante hasta la fecha. La señal parece ser que se detectó el 21 de mayo de 2019 por LIGO, como ya te he comentado, de National Science Foundation en Estados Unidos, y por Virgo, que es otro observatorio que hay en Italia, y fue catalogada, como siempre
le ponen estos extraños nombres a todo este tipo de fenómenos, como GW190521. Según nos dicen, se asemejaría a unos movimientos cortos y es de duración extremadamente breve, de menos de 1/10 de segundo. Eso indica, según los investigadores, que esta señal, la GW190521, fue generada por una fuente que se encuentra aproximadamente a 5 gigaparsecs de distancia. Esto viene a ser cuando el universo tenía aproximadamente la mitad de su edad actual, lo que lo convierte en una de las más distantes detectadas hasta ahora. Como dato de interés, voy a decir que un gigaparsec es una medida astronómica que equivale aproximadamente a 3.260 millones de años luz. Hay que decir que casi todas las ondas gravitacionales, todas estas señales de estas ondas confirmadas hasta la fecha, provienen de una fusión de esos sistemas de estrellas binarios, ya sea entre dos agujeros negros o entre dos estrellas de neutrones. En este caso actual del que estamos hablando, los científicos creen estar ante la fusión más grande, como ya te he comentado al principio, que sería de dos agujeros negros, y que ellos estiman que la masa de cada uno sería de 85 y 66 veces la masa del Sol. Esta nueva señal probablemente viene del instante en que dos agujeros negros se fusionaron, la fusión creó un agujero negro todavía más grande, los científicos calculan que de unas 142 masas solares, y liberó una enorme cantidad de energía equivalente a alrededor de 8 masas solares y que se esparció por el universo en forma de ondas gravitacionales y nosotros hemos detectado ahora. Pero ya hazte una cuenta, ya sabes, Víctor, cuando hablamos de estas distancias espaciales, ¿no? 5 gigaparsecs. Si pensamos que un gigaparsec son 3.260 millones de años luz, pues puedes sacar cada uno que saque sus números y vea de qué tan lejos viene esa señal, esa explosión de ondas gravitacionales. En la tercera noticia nos ibas a hablar de 5 tecnologías reales en 2030. ¿Cuáles serían esas tecnologías, Javier? Y sobre todo, más o menos, un precio estimativo. Pues yo creo, Víctor, que en principio se nos va a escapar. Luego ya, además muchas de ellas son gracias a Dios, son para mejorar y para ayudar a personas que tienen alguna discapacidad y algún tipo de problema, con lo cual, si tú y yo no lo necesitamos, bien, sobre todo espero que ayuden a tipo de gente que lo necesita, ¿no? Y como hablamos muchas veces aquí, pues sí, la tecnología nunca deja de avanzar, ¿no? Y cada poco tiempo somos testigos de esos nuevos inventos que cada vez nos sorprenden más y que poco a poco pues se van haciendo realidad, ¿no? Es verdad que hay grandes expectativas sobre lo que nos depara el futuro, pero ya hay ciertas tecnologías que para el año 2030, y como te he comentado al principio, pese a que nos suene un poco a ciencia ficción, probablemente formarán parte de nuestro día a día, ¿no? A lo largo de las últimas décadas ya hemos sido testigos de cómo el mundo iba evolucionando drásticamente, ¿no? Porque el estilo de vida y las comodidades de las que disponemos hoy en día en la actualidad si pensamos un poquito, echamos la vista atrás, habrían sido impensables, ¿no? Hace tan solo 50 años se lo podríamos decir a nuestros abuelos y pensarían, pues, que estamos locos, ¿no? Y metiéndonos ya en lo que es en la materia, ¿no? Voy a decirte que la primera tecnología con la que me he topado son prótesis controladas por el cerebro. A eso me refería al principio, ¿no? Debido a accidentes o a diversas enfermedades, desgraciadamente hay personas que han nacido sin algunas de sus extremidades o las han perdido a lo largo de su vida, ¿no? Y para hacer su vida algo más fácil, muchas usan prótesis de diversos tipos. Lo que pasa es que con frecuencia estas prótesis hoy en día no son muy funcionales, ¿no? Porque hasta hace no tanto hay que recordar que eran extremidades rígidas y que no aportaban movilidad alguna o que se articulaban con influencia externa, ¿no? Por ejemplo, usando las manos para poder mover esa prótesis. Hay que decir que por suerte en los próximos años esas prótesis han avanzado y van a avanzar bastante, ¿no? Empresas como Open Bionics han desarrollado prótesis robóticas de antebrazos que detectan los movimientos musculares del usuario y articulan la muñeca y la mano en base de ello. De por sí ya es un avance bastante considerable, ¿no? Ya que permite crear prótesis inteligentes con una movilidad un poco más natural e intuitiva. Pero ¿qué pasa? Que ya hoy en día ya hay un paso más allá para que las prótesis estén conectadas directamente al sistema nervioso. Al tener una conexión directa con el cerebro, mover y articular estas prótesis sería tan simple como pensar en el movimiento que queremos hacer.
Para conseguir que estas prótesis funcionen, deben estar conectadas mediante electrodos y otros sistemas similares al cerebro y al sistema nervioso, incluso podríamos decir que a los huesos. Estos electrodos detectan las señales del propio cuerpo y envían esa información a las prótesis, haciendo que realicen los movimientos que ha pensado el usuario. Por si fuera poco, las señales, digamos que podrían ir en ambos sentidos, ¿no? Si muchas de estas prótesis incluirán sensores y esto hará que los usuarios tengan, aunque sea de forma artificial, el sentido de tacto en todas estas prótesis. Hoy en día, en 2020 ya ha habido algunas pruebas a pequeña escala con ciertos prototipos y parecen demostrar que este tipo de tecnología hoy en día es viable. Así que considerando todo esto, es de esperar que para años 2030 la mayoría de estas prótesis ya se puedan controlar con el cerebro y permitan percibir diferentes sensaciones a todos sus usuarios. También vamos a hablar de las turbinas eólicas voladoras, ¿no? Como habrás visto tú y como habrán visto todos nuestros oyentes en numerosas ocasiones, las turbinas eólicas se instalan sobre esas torres altísimas, ¿no? Para aprovechar al máximo la fuerza del viento. Y es que a cuanta más altura estén, mayor es la velocidad del viento, que es lo que permite a la vez producir más energía. No obstante, hay que decir que con estas turbinas solares comunes hay ciertas limitaciones, ¿no? Para que la estructura sea estable y segura, las torres sobre las que se instalan, por ejemplo, no pueden superar cierta altura y por esto afectan a la eficiencia de la turbina. Pues bien, para solucionar este problema ya se ha planteado la posibilidad de crear turbinas eólicas que se mantengan en el aire, permitiendo así situarlas a mayor altitud y generando, en consecuencia, más energía. Sí que es verdad que por extraña que suene la idea de tener turbinas eólicas voladoras, hay algunos prototipos que ya han demostrado resultados muy prometedores. Por ello, podemos esperar que para 2030 este tipo de turbinas se lancen al mercado. Si nos hacemos preguntas como cómo van a funcionar, hay que decir que hay diferentes sistemas que pueden mantenerlas en el aire. Hay algunas que tienen helio en su interior, otras disponen de un sistema de una especie de alas a modo planeador y otras tienen una especie de cometa, o sea que hay diferentes opciones. Además, aunque no haya una torre debajo de este tipo de turbinas, siempre tienen una conexión con el suelo. Generalmente se trataría de algún tipo de cable de alta resistencia que además permitiría la transmisión de esa energía obtenida por la turbina hasta la parte baja y así poder aprovechar toda la energía que generan. También te voy a hablar de algo que hoy en día ya empieza a ser un poco real, ¿no? Que son la ropa y los tejidos inteligentes. Hay que decir que los dispositivos inteligentes se han convertido hoy en día ya en parte de nuestra normalidad, sobre todo en los últimos años, ¿no? Me refiero a lo que comentamos muchas veces, smartphones, pulseras inteligentes y ya hoy en día diferentes dispositivos en nuestra casa que hacen que nuestra vida sea mucho más sencilla, porque hoy en día y cada vez es más común que los dispositivos más ordinarios tengan tecnología que va más allá de sus funciones habituales, ¿no? Desde tener hasta la nevera o el robot de cocina conectados a internet, hoy en día ya se está volviendo cada día más común, ¿no? Pues bien, algo a lo que se ha dedicado muchos recursos es el desarrollo de dispositivos inteligentes que podemos llevar encima. Y por supuesto, otra vez digo lo de los teléfonos móviles, que ya son un claro ejemplo, ¿no? Pero en el futuro podemos esperar que esta tecnología sea aplicada a otras cosas que son bastante diferentes, ¿no? Durante la próxima década podremos disfrutar de la incorporación de esta tecnología en algo sin que de lo que nunca salimos en casa. Tú nunca sales de casa sin vestir, ¿verdad, Víctor? Pues nuestra ropa va a empezar a tener todo este tipo de tecnología. Diversas empresas ya llevan tiempo trabajando en tejidos inteligentes y no parece que vaya a hacer falta esperar demasiado tiempo para que se convierta en una realidad. Los productos textiles inteligentes pueden tener usos muy diversos, lo que le va a permitir aplicarlos en ámbitos que están más allá del día a día. Por ejemplo, parece que van a poder desarrollarse prendas que recopilan datos sobre nuestro cuerpo, como podría ser el ritmo cardíaco o el nivel de oxígeno o azúcar en la sangre. Eso podría resultar particularmente útiles en pacientes de hospital y en personas que sufren enfermedades crónicas o que requieren supervisión médica de algún tipo, ¿no? También podría ayudar a deportistas, ya que tendrían cierta información en todo momento sobre su estado físico. También se están desarrollando tejidos inteligentes con otras aplicaciones que son un poco más raras, ¿no? Como por ejemplo hay algunos dedicados a la protección. Serían capaces de reaccionar ante estímulos externos y cambiar su estructura acorde a las necesidades, volverse más dura o más fina, o telas capaces de adaptarse y cambiar en base a la temperatura.
otros tejidos inteligentes más sencillos y que ya te digo, ya llevan algún tiempo en el mercado, aunque no de forma muy asequible, hablando de lo que me decías al principio, son textiles que cambian de color o que se ilumina. Eso ya existe hoy en día. Digamos que en general todas las posibilidades con todo este tipo de textiles son infinitas y se espera que en los próximos 10 años las telas con aplicaciones tecnológicas incluidas sean mucho más comunes, convirtiéndose en otro dispositivo más que usaremos diariamente. ¿De qué más vamos a hablar? Pues mira, vamos a hablar de tecnología implantada en nuestro propio cuerpo. Siguiendo con la temática de llevar esta tecnología siempre encima, hay otro tipo de productos que, en base a lo que algunas empresas están haciendo en la actualidad, probablemente estén disponibles en torno al año 2030, y son los implantes tecnológicos. Los dispositivos de almacenamiento de información, digamos que podrían ser el ejemplo más claro, ¿no? Hoy en día un disco duro ya nos cabe en la palma de la mano, ¿no? Y puede almacenar sin problemas bastantes terabytes de datos. Y las tarjetas micro SD, que son escasamente del tamaño de la yema de un dedo, ya son capaces de almacenar en torno a 1 terabyte, por ahí va, ¿no? ¿Qué pasa? Que teniendo esto en cuenta, no es extraño que algunas empresas hayan imaginado la posibilidad de crear minúsculos dispositivos que nos podamos implantar bajo nuestra piel, eliminando así la necesidad de cargar con algo encima. Algunos expertos ya predicen que durante la próxima década veremos cómo llegan al mercado diferentes dispositivos inteligentes implantables en nuestro cuerpo. Y estas predicciones no están solo basadas en imaginación, porque ya ha habido varios implantes de este tipo, ¿no? En varias ocasiones han implantado pequeños chips en el cerebro que pueden controlar desde cualquier smartphone y controlar la actividad cerebral y ciertas funciones motoras. En algunas empresas ya han desarrollado implantes tecnológicos que tienen uso práctico en el día a día, ¿no? Por ejemplo, en la empresa I Am Robot ha creado implantes NFC que se insertan bajo la piel de las manos. Estos pequeños chips cumplen con todas las funciones que tienen los dispositivos NFC corrientes, ¿no? Que podrían ser transmitir pequeñas cantidades de información, realizar pagos o incluso abrir puertas con cerraduras aptas para ello. Dado que ya es posible tener un chip NFC implantado en nuestra mano, por ejemplo, es de suponer que en los próximos años veremos cómo otro tipo de dispositivos siguen el mismo camino. También voy a hablarte por último, de la impresión 3D, ¿no? Eso es otro gran cambio que hemos visto en los últimos años, especialmente en lo que respecta a productos manufacturados, ¿no? Cuando hablamos de implementación de estas impresoras 3D. Son capaces de crear desde los objetos más sencillos hasta los productos más complejos. Originalmente hay que decir que las impresoras 3D estaban bastante limitadas. La mayoría utilizaban diversos compuestos plásticos para la impresión, tardaban mucho tiempo en terminar el proceso y no eran especialmente con lo que eran los proyectos más detallados. Pero como pasa con todo el mundo de la tecnología, han ido mejorando rápidamente, permitiendo implementarlas en campos muy diversos y haciéndose poco a poco mucho más asequibles. No obstante, las impresoras 3D no han alcanzado ni remotamente el límite del potencial que tienen. Hay una idea que lleva tiempo sobre la mesa y que se está convirtiendo poco a poco en realidad, y es la impresión de tejido orgánico, que es más conocido como bioimpresión. Las aplicaciones de este tipo de tecnología se centran sobre todo en el campo de la medicina, ya que la impresión 3D podría permitir imprimir órganos y diversos tejidos destinados a la investigación, a la práctica de procedimientos quirúrgicos y, en un futuro no muy lejano, incluso trasplantes. De hecho, ya hay diversos laboratorios y centros de investigación que ya han logrado bioimprimir varios órganos y partes del cuerpo con éxito. Hay que decir que estos órganos todavía no son funcionales y todavía se ha experimentado muy poco con ellos. Pero hay que decir que sus ventajas son obvias, por lo que podemos esperar grandes avances, como te he comentado, en esta próxima década y quizá grandes cambios en la medicina gracias a ello. Aún así, hay que decir que las aplicaciones de esta bioimpresión no se limitan al campo de la medicina. Porque hay que decir que la industria alimentaria también va a beneficiarse enormemente de esta bioimpresión, ya que va a permitir obtener ciertos productos de la manera más ética posible. El principal uso que se le ha dado en lo referente a la alimentación es la bioimpresión de productos cárnicos. La ganadería, como todos sabemos, es una de las actividades humanas más contaminantes, y ante la creciente preocupación por el cambio climático y el bienestar animal, algunas empresas han desarrollado alternativas centradas en esta impresión 3D. La opción que plantean es imprimir directamente carne sin necesidad de gastar grandes cantidades de recursos en ganado y evitando también el sacrificio de los animales en el proceso.
Algunas compañías usan células de animales para su bioimpresión de carne y estas células se pueden obtener de un animal vivo y cultivarse para que se multipliquen, generando así la materia prima necesaria para esta bioimpresión. Pero otras, como por ejemplo la empresa española Novamit, utiliza proteínas vegetales para imprimir carne vegetal. Puede que no proceda de un animal, pero gracias a la cantidad de investigaciones que se han realizado, el resultado final es que tiene el mismo sabor, tiene la misma textura y tiene la misma apariencia que un trozo de carne real y normal. En ambos casos hay que decir que los beneficios van más allá de ayudar a combatir el cambio climático y evitar la muerte de animales, porque al ser creada de manera artificial también se podrá alterar la carne impresa para eliminar esas sustancias que causan problemas de salud como el colesterol e intentar añadir otras beneficiosas para nosotros como sería el omega 3. Así que estas son algunas, por lo menos 5 de las tecnologías que en una década tendremos con nosotros prácticamente seguro. En la cuarta noticia nos ibas a hablar de una criatura que ha sido capaz de sobrevivir a 30 glaciaciones, nada más y nada menos que 30 glaciaciones. ¿Cuál es esa criatura, Javier? Pues sí, es una mini criatura, Víctor. Esta criatura no suele superar esos 5 milímetros de longitud y hay que decir que apenas se mueve, con lo cual es bastante sorprendente, ¿no? Los científicos lo llaman microartrópodos. Sin embargo, parece ser que prospera en todos los continentes del mundo y es una de las especies terrestres más antiguas de las que se tiene constancia. Ahora mismo, además, se sabe que también es de las más resistentes. Un estudio científico publicado recientemente en una revista especializada que es Proceedings of the National Academy of Science y liderado por un biólogo llamado Byron Adams de la Universidad de Brigham Young, quien estudia las alteraciones de los ecosistemas terrestres provocados por los cambios en el clima, ha determinado que estos diminutos hexápodos han soportado hasta 30 glaciaciones desde el periodo cuaternario, sobreviviendo a cambios drásticos a lo largo de unos 5 millones de años. Para realizar el estudio, los investigadores han pasado más de 20 años recolectando muestras de 6 especies de estos diferentes microartrópodos en 91 localizaciones diferentes de la Antártida Occidental. Estas diminutas criaturas viven en el suelo y representan una movilidad muy limitada. Además, solo pueden colonizar áreas libres de hielo, lo que permite a los científicos inferir los movimientos de las placas de hielo a lo largo de los periodos históricos. Así, durante las glaciaciones, el área de distribución se reduce, mientras que a medida que retroceden con el deshielo, las poblaciones de este microorganismo vuelven a dispersarse. Las propiedades del suelo, me refiero al pH, ¿no?, la humedad, la presencia de sales, el fósforo, son determinantes para dejar claro qué tipo de organismos prospera en los distintos tipos de suelo. Las regiones de las montañas transatlánticas en las que el hielo se funde periódicamente son más adecuadas para la vida que aquellas zonas en las que se han acumulado toxinas sin que el agua líquida pueda eliminarlas conforme va pasando el tiempo, según nos explica el científico en el estudio. En este sentido, durante los periodos más cálidos producidos entre todas estas numerosas glaciaciones, es probable que esa vida microbiana fuese más abundante y más diversa, mientras que a medida que las capas de hielo iban ganando terreno, se producía obviamente el fenómeno inverso. Si sacamos una regla de 3 básica, según nos decía el científico, digamos que no es extensible a todos los organismos, pues parte de esa vida microbiana que hoy encontramos en la Antártida es capaz de entrar en etapas inactivas. Digamos que sería una especie de animación suspendida en la cual estarían durante largos periodos de tiempo y poder revivir, muy entre comillas, cuando regresen las condiciones favorables. Ese es el caso de estos microartrópodos, también llamados colémbolos, que son los que ellos han estudiado y que demuestran haber sobrevivido largos periodos de tiempo a la espera de que llegara otra nueva etapa de deshielo. Una de las conclusiones que realmente son importantes de este estudio, digamos que es que nos permite conocer de antemano qué magnitud ecológica tendrá la desaparición del hielo de la Antártida Occidental, la cual, según los estudios, se va a traducir en un aumento de 3 metros sobre el nivel del mar. Así que si queremos predecir los cambios climáticos del futuro, es importante que entendamos cómo se
comportó esta capa de hielo en el pasado, y eso lo comprenderemos mejor gracias a este microartrópodo, este tipo de colémbolos que han sido estudiados y que nos va a traer una cosa tan pequeña, nos va a traer información muy importante que nos va a venir muy bien para intentar paliar o para intentar llevarlo lo mejor posible todo este rollo, entre comillas, que nos traemos siempre con el cambio climático. Y en la quinta y última noticia vamos a hablar del efecto pandemia, de esos avistamientos ovnis que han aumentado bastante. Javier, quizás lo que hemos estado viendo durante este efecto pandemia que menciona, durante estos confinamientos que hemos tenido, quizás puede deberse a que la contaminación ha bajado muchísimo y obviamente, claro, los cielos están más limpios y por ello podemos ver muchas más cosas que antes no podíamos ver a causa de ella. Sí, claro. Además, creo que ya lo comentamos en un programa anterior. Entre eso y que ahora hemos pasado un altísimo porcentaje de tiempo en casa y nos ha dado por mirar más al cielo, obviamente, pues hemos visto más cosas, ¿no? Y ya no solamente estos avistamientos ovni, que como ya te he comentado, han aumentado en un 51% en el primer periodo de tiempo, en el primer tramo, respecto a 2019, ¿no? Pero es que incluso hemos visto en muchos lugares cómo se han visto animales salvajes, ¿no? Volviendo a las ciudades del mundo. Obviamente esto ha sido por el confinamiento y la disminución de nosotros, de los seres humanos, en la vía pública y en las ciudades, ¿no? Pero parece que también ha funcionado con estos ovnis, ¿no? Hay que decir que no sabemos si ha sido a cosa hecha porque ha sido como os habéis metido todos en casa, ¿no? Y los ovnis han vuelto a saber. No sabemos, pero lo que sí es cierto, estadísticamente, es que los avistamientos de ovnis han aumentado un 51%, como ya te he dicho, en comparación con el año pasado, ¿no? Y estas cifras no me las invento yo, esto pertenece al Centro Nacional de Informes de OVNIs, que es una organización no gubernamental y sin fines de lucro de Estados Unidos, donde han llegado a ese número, ¿no? Han informado de que los casos han aumentado el 51%, alcanzando los 5.000 casos de avistamiento ovni, de los cuales el 20% ocurrió durante el mes de abril. Porque este Centro Nacional de Informes de OVNIs, hay que decir que es dirigido por un hombre que se llama Peter Davenport. Además lo dirige el mismo hombre desde 1994 y el hombre tiene su metodología, ¿no? Para registrar todo esto, ¿no? Él coge su bolígrafo y lo apunta en una libreta o en 1.000.000 de libretas que tendrá el hombre ahí, y ahí va apuntando cada registro que tiene y cada reporte que recibe por vía telefónica, aunque sí que es verdad que también recibe datos por medio de la página web, ¿no? El hombre incluso... dándole un toque de humor, ¿no? El mismo hombre decía que durante la pandemia su teléfono no paraba de sonar y que recibía entre 25 y 50 llamadas al día, que llegaba un momento en el que lo estaba pasando mal, ¿no? Porque esto se estaba apoderando de su vida, ¿no? Porque alguien podría pensar que un aumento de avistamientos, por lo menos para nosotros, ¿no? Que nos gusta todo este tipo de fenómenos y tal, pues son emocionantes, ¿no? Pero para este hombre y desde su punto de vista, lo único que ocurría era simplemente muchísimo más trabajo, más del doble de trabajo del que había tenido durante toda su vida. Así que, pues sí, Víctor, unido a esa contaminación lumínica que ha bajado, unido a que hemos estado más tiempo en casa y hemos observado más el cielo, hemos empezado a ver más cosas, y yo creo que dentro de poco deberíamos traer algunos de los casos que se han visto, algunos de los casos que por lo menos no han tenido explicación, porque muchos ya los hemos explicado en anteriores programas hablando sobre esos satélites de Elon Musk y algunos globos de Google y todo ese tipo de cosas, pero sí traer algunos casos, aparte de, si quieres, claro, algunos así un poco más famosos o más raros, que también son bastante curiosos y a la gente les gusta mucho, de cosas que no han tenido explicación durante la pandemia y que sí que han sido por lo menos catalogados como ovnis. Encantado estaré de escuchar todos esos casos, y seguramente que nuestros amigos que nos están escuchando también estarán encantados, ¿no?, de que nos cuentes todos esos casos. Mira, yo te voy a comentar un tema, ¿no?, personal con respecto al tema de los ovnis, la pandemia. Fíjate que un amigo, todavía no puedo desvelar su nombre porque está pendiente de una patente, ¿vale?, que va a sacar para que no le plagien el invento. Bueno,
resulta que lo que está investigando es a través de una cámara, ¿no? Con rayos infrarrojos poder observar el cielo, y nos ha mandado unos vídeos de algo que solamente se puede ver. Te digo algo porque es que no me atrevo a decirte si es un ovni o qué es, ¿no? Pero hace unos giros como todos esos que estamos viendo en muchos vídeos de YouTube que parecen fake y tal, ¿no? Que hacen como de repente van andando en línea recta como tienen que andar y automáticamente hacen un giro hacia arriba en vertical, pero a toda velocidad. Pues ese tipo de cosas es lo que ha conseguido grabar por la noche con una cámara de infrarrojos. Eso sí tiene que ser antigua, ¿no? Para que no esté realmente muy capada o algo así, y que sea el rango del infrarrojo tiene que ser muy, muy grande, muy abierto o algo así, me estoy explicando. Y curiosamente, miré en casa, ¿no? Tenía una Sony de estas antiguas, una cámara de vídeo Sony Handycam de estas del año 2000, creo que la tengo, que la batería, fíjate que funciona. Cómo se nota que lo que es de marca, ¿no? Bueno, al margen de esta pequeña anécdota, resulta que nos fuimos por ahí al campo de noche, pero al campo donde no había nada de contaminación lumínica. Nos costó lo suyo, bastante tiempo, te puedo decir que como una hora y pico, y conseguimos grabar, vuelvo a repetirte, algo que se veía que se estaba moviendo en el cielo. Y te puedo asegurar que yo con la vista no era capaz de verlo. Donde estaba enfocando la cámara yo no era capaz de verlo. ¿Qué es? No lo sé. La verdad, no lo sé. Pero bueno, eso es lo que a mí me ha dado por investigar durante todo este confinamiento, la verdad. Como tú dices, teníamos tiempo libre y bueno, pues había que ocuparlo de alguna manera, y esta ha sido una de ellas de las que yo lo he ocupado. Pues qué curioso, ¿no? Porque lo de que solamente se vea en ese espectro de visión es bastante llamativo. Pues nada, ya me has dejado con la intriga, a la espera me quedo. En cuanto me dé lo que hay esa persona, que te digo, por el tema de la patente, lo comparto contigo y con nuestros amigos esos vídeos para que puedan verlo. Los colgaremos a través de las redes sociales y tal, porque de verdad es alucinante, en serio, es alucinante. Es que te podría decir, claro, me atrevería a decirte quizás, y me estoy aventurando mucho, a que puede ser perfectamente un ser vivo, porque el movimiento que hace es un movimiento inteligente, porque no es, aparentemente no parece una máquina. Entiéndeme, una máquina, un avión solamente puede circular en una dirección, y si puede hacer giros, sí, pero sus giros no son de 90 grados automáticamente, ¿me entiendes? Eso sí lo hacía. Entonces, bueno, un avión que conozcamos. Claro, estamos hablando exactamente dentro de lo que conocemos, incluso hasta estos prototipos que hay de la Norman Troop, que son aviones, pero aviones carísimos, ¿no? Podemos hablar de 1.500 millones de euros, o sea, estos que son antirradares, que sean invisibles al ojo humano a través de, que lo hacen como reflejando la luz del suelo, del sol, etcétera, etcétera. O sea, hasta esos creo que no son capaces de hacerlo, porque siguen siendo aviones que siguen usando esa misma regla, ¿no? La de avanzar hacia adelante. No lo sé, Javier, no lo sé. La verdad, fíjate, no lo sé. Y también te digo que la forma no la puedo identificar. Parecía como una lenteja, algo así redondo, como ovalado y tal. Vuelvo a repetirte, no sé lo que es. No sé, no te sabría decir, porque la cámara se ve como un objeto. No hay definición, porque debía de estar muy, muy lejos. Y la cámara, por mucho que se acercase, veía ese objeto moverse, no veía nada más. Pues voy a decirte que realmente, Víctor, pues es un ovni, porque con forma de lenteja y haciendo esos giros drásticos es la definición perfecta de un ovni. Sí, estoy de acuerdo contigo, pero a mí, como te he comentado, lo curioso es que necesitas ese espectro para poder verlo, si no, es imposible de verlo. ¿Qué será? Lo mismo es tecnología militar, cuidado, de esta que, ya sabes, prototipos hay a patadas, porque creo que lo dejamos bien clarito muchas veces en el programa, que lo que hacen los ejércitos, ¿no? Todas las empresas estas privadas, sobre todo las americanas, ¿no? Todo ese tipo de cosas no las publican. Eso lo tenemos más claro que el agua. Y quizás realmente estemos ante un prototipo, o esté ante un prototipo en este caso, ¿no? Y como tú has dicho, como no es oficial, pues es un ovni, ya está, al fin y al cabo. Pero que puede hacerlo. En fin, bueno, pues nada, después de esta pequeñita charla que hemos tenido y todas las noticias que nos has contado,
Pues nada, te deseo que tengas una semana espectacular y, oye, espero las próximas noticias para la semana que viene. Claro que sí, Víctor, sabes que es un placer para mí estar aquí todas las semanas. Muy bien, pues nada, Javier, que tengas una muy buena semana, un fuerte abrazo. Igualmente para ti y para todos los oyentes. Lugares con historia, con Kela Carrasco. Hoy vamos a viajar con Kela hasta un lugar mágico de España, un lugar donde el cuerpo terrenal halla el descanso eterno. Este lugar del que hoy os hablaremos no es otro que Quintana dos Mortos, un lugar en donde la figura de los templarios estuvo presente hace ya unos poquitos años. Hola Kela, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida al programa. Hola, muy buenas Víctor, ¿qué tal? Pues nada, aquí con ganas de que nos hables de este cementerio que nos mencionaste en el anterior programa y bueno, tiene que estar rodeado de leyendas y de mitos por estar donde está, porque Galicia es una tierra mágica y encantadora, ¿no? Con este tipo de temas y de asuntos. ¿Dónde está exactamente de Galicia? ¿En qué parte está Quintana dos Mortos? Bueno, pues el cementerio de Quintana dos Mortos pertenece a la población de Noia, en A Coruña. Es uno de los cementerios más importantes de España y de los más bonitos, también de los más antiguos, muy enigmático, ya que en él se engloban además 7 siglos de uso funerario, casi nada. Y fue declarado Monumento Histórico Nacional en el año 1973. Está en pleno casco urbano. De Noia ya hablamos en el anterior Lugares con Historia, de la iglesia de San Martiño y la desafortunada muerte del joven cineasta Claudio Guerín. Y este cementerio, el de Quintana dos Mortos, pertenece a otra iglesia de esta villa, histórica y arquitectónicamente también muy importante. Me estoy refiriendo a Santa María Nova, que aunque fue consagrada en el año 1365, se cree que se levantó sobre una edificación anterior. Y bueno, tiene una inscripción en la puerta sur que dice: esta iglesia edificó y consagró don Fray Berenguel, arzobispo de Santiago, el 28 de enero, era 1365, y fue procurador de esta obra Pedro Bochón. Don Fray Berenguel vivió tiempos muy difíciles para el clero por aquel entonces. De hecho, cuando fue designado arzobispo de Santiago de Compostela por el Papa en el año 1317, se encontró con la oposición de los nobles compostelanos y tuvo que permanecer casi un año apartado. Pasó bastante tiempo fuera de la ciudad. De hecho, estuvo más tiempo en la villa de Noia que en su propia sede. Bueno, nos has mencionado que es un lugar bonito y precioso, ¿no? Entiendo que no solamente es porque te pille cerca y porque al fin y al cabo sea tu tierra, pero descríbenoslo de una manera que nos haga imaginar que estamos allí, Kela. Bueno, pues no se puede hablar del cementerio sin primero hacerlo de esa iglesia, ¿no?, que preside este camposanto y del que se dice que parte de su tierra fue traída en barco desde Palestina por los mismos caballeros templarios en el siglo XIII y que la esparcieron por su suelo y también por el del templo. Ambos, iglesia y cementerio, están declarados, como dije antes, Monumento Histórico Artístico a nivel nacional. Y en la fachada de esta iglesia, lo que más llama la atención, al igual que en la de San Martiño, es un rosetón de estilo gótico que está sobre la puerta, que a su vez esta puerta está cubierta por un porche neoclásico, y en su tímpano se puede observar la representación de la Virgen con el Niño Jesús en brazos y al arzobispo don Fray Berenguel de Landoria arrodillado. En su interior
En el interior de esta iglesia, que está compuesta por una sola nave, destaca el retablo del altar mayor, que es de estilo barroco del siglo XVIII, y los sepulcros, sobre todo el de don Juan de Estivada, que fue un rico tabernero noyés que vivió en el siglo XIV. Y es que además esta iglesia cumple función de museo, y eso es porque aquí se expone la mayor colección de lápidas medievales, laudas sepulcrales, mejor dicho, más importantes de todo el mundo. Las más antiguas son las gremiales, que datan de los siglos XIV, XV y XVI y que pertenecieron la gran mayoría a canteros, herreros, marinos, carpinteros, y esto se descubrió gracias a los grabados y simbología que tienen esas laudas sepulcrales. Una simbología pues que va desde anclas, tijeras, hachas, zapatos y otras herramientas y utensilios de trabajo. Pero también las hay con escudos heráldicos pertenecientes a familias nobles de la villa, otros con representaciones de figuras, personas, destacando, por ejemplo, ese sepulcro del tabernero que anteriormente, por cierto, estuvo expuesto en la iglesia de San Martiño, pero que, desconozco el motivo, se trasladó a Santa María Nova. Hay más sepulcros de nobles o personas que en su día se pudieron pagar el estar enterrados o sepultados dentro de una iglesia, como el caso de don Álvaro Paz, que falleció de peste a finales de la primera mitad del siglo XIV. Y lo que no tienen la mayoría de esas laudas sepulcrales son nombres ni fechas, lo que las hace mucho más misteriosas. De hecho, los historiadores que las estudian todavía no han conseguido aclarar su origen y hay más de 200, si no me equivoco, algunas de ellas amontonadas por todo el cementerio. El cementerio tiene un baldaquino de estilo gótico del siglo XVI, un baldaquino que, por cierto, existen dos en toda Galicia, uno es este y el otro está en Bayona. Un baldaquino, para quien no lo sepa, es como una especie de templete con una cúpula sujeta por columnas, que también se suele ver en muchas iglesias en el interior, incluso con doseles. Bueno, pues en la parte superior del baldaquino hay dos relieves, uno de ellos con las 4 fases de la luna y en el otro se representa lo que parece un animal malherido perseguido por un hombre y 2 perros. Bajo el baldaquino, se solían realizar, tiene un cruceiro, por cierto, y bajo este baldaquino se solían realizar prácticas litúrgicas para mediar por los difuntos. También se adoctrinaba en la oración a los vivos que asistían a estas ceremonias. Se dice que durante el siglo XIX se organizaban comidas bastante copiosas que se hacían sobre las tumbas a modo de honrar a los muertos y, al parecer, estos rituales constan documentados. El baldaquino además tiene su propia leyenda que habla de 2 hermanos noyeses que fueron a Tierra Santa para combatir como caballeros del Temple y que se perdieron la pista durante una de esas batallas. 7 años después, el que pudo regresar a la villa decidió ir en busca de su hermano desaparecido, pero no obtuvo ningún resultado y desistió. Por esto se dice que en su recuerdo decidió levantar un cruceiro en el cementerio de Quintana dos Mortos. Otros 7 años más tarde atracó en el puerto de Noia un barco procedente de las Cruzadas y en él regresó el hermano desaparecido, quien había sido capturado como prisionero por los musulmanes y había logrado escapar. Emocionado con el gesto de su hermano y en agradecimiento, se dice que fue él quien levantó ese baldaquino que cubre el cruceiro, para protegerlo. También hablamos de que este cementerio estaba relacionado con algo con los templarios. ¿Qué relación guarda este cementerio con ellos, Gela? Bueno, pues es una pregunta que se hacen muchos historiadores e investigadores, y es si este pudo ser un cementerio de templarios, o al menos albergar tumbas de caballeros templarios. De ahí
que las laudas sepulcrales, muchas de las cuales pues no se las ha podido ni siquiera datar, no tuvieran ni nombre ni fechas. Sobre todo llaman la atención las que tienen como símbolos cruces, flechas, círculos y líneas amorfas, como si fuera una especie de lenguaje críptico. Ya sabemos que los templarios fueron condenados a muerte por el rey Felipe IV de Francia el 12 de octubre del año 1307, fecha en la que entró en vigor la ley de detención de los caballeros y requisa de todos sus bienes, y que tan injustamente fueron condenados por la Santa Inquisición, acusados de crímenes contra la cristiandad. Bueno, pues a Galicia llegaron los templarios a mediados del siglo XII. Esto se sabe por un documento que se guarda en el monasterio de Celanova, en Ourense, que data del año 1142, y al parecer se dividían en 6 encomiendas templarias. En Burgo de Faro, lo que actualmente se conoce como Cambre y Culleredo en A Coruña, Amoeiro en Ourense, Coia, cerca de Vigo, Canaval, San Fiz do Ermo y Neira en Lugo, pero también se cree que pudo existir una 7ª encomienda en la vía de Betanzos. Es muy curioso todo esto del tema de los templarios, porque otra de las cosas que se dicen del cementerio de Quintana dos Mortos es que en él se celebraron juicios eclesiásticos. Y bueno, también existen otras teorías sobre esas laudas misteriosas, como que pudieron pertenecer a los iniciados de alguna sociedad secreta, o la más simple de las teorías, que es que pudieron pertenecer, o lo más seguro es que pertenecieran a los propios canteros. También existe una leyenda en este cementerio que se llama la leyenda del escudo. Háblanos de esta leyenda, Aquela. Sí, la leyenda del escudo, también conocida como la leyenda da Serpe de Quintana dos Mortos, la leyenda de la serpiente de Quintana dos Mortos. Y es que por lo visto este camposanto pues tenía fama de albergar, de que había muchas serpientes venenosas. Bueno, por si alguien lo desconoce, en Galicia tenemos varias especies de serpientes peligrosas entre víboras y cobras. Así que, bueno, mucho cuidado también a los que os gusta el urbex, porque a mí una de las cosas que más me impone y me tira para atrás a la hora de adentrarme en un lugar abandonado es la altura de la maleza, porque hay que tener mucho cuidado y en cuenta todo este tipo de cosas y peligros, ¿no? Porque luego nos llevamos las manos a la cabeza. También como los nidos de velutinas, que yo me asusto mucho con las velutinas, pero es que muchas veces los hacen en el suelo, entonces puedes pisar uno y adiós muy buenas. Pero volviendo a la leyenda, que me lío, y ya para finalizar, como dije, en este camposanto pues se decía que había muchas serpientes, pero una de ellas destacaba más que las demás, primero por su gran tamaño y después porque tenía fama de devorar a todo ser viviente que se adentrara en él. Y un escudo que está en la entrada del cementerio recuerda a un valiente armero que, encomendándose a la Virgen, esto lo dice la leyenda, fue capaz de dar muerte con su espada a esta terrorífica serpiente de Quintana dos Mortos. Esto, ya digo, es una leyenda y al parecer el escudo se trata simplemente de un adorno arquitectónico sin más, donde se representa al arcángel, San Miguel matando al dragón del Apocalipsis. Menudo cementerio el que nos has traído hoy, menudo lugar más bien es el que nos has traído hoy. Bien cargadito de todo, ¿no? De templarios, leyendas, ángeles, arcángeles. ¡Buah! Madre mía, como para perdérselo. Bueno, otra cosilla, ¿tienes pensado quizás que haya el lugar del que nos vas a hablar en el próximo programa? Bueno, pues en el próximo Lugares con Historia hablaré de un lugar que no hace mucho saltó a los medios de comunicación. De hecho, saltó unas cuantas veces ya este año. Se trata de una base militar norteamericana marcada por las desapariciones, el crimen y una terrible masacre. Vaya, bueno, pues nada, como nos gusta siempre también este tipo también de temas y encima actuales, pues yo creo que va a ser muy interesante para nuestros amigos, les va a gustar bastante.
Te espero con ganas para la próxima semana y así que nos cuentes, nos hables y de este lugar, de esta base americana. Muy bien, pues un abrazo muy grande y hasta la próxima semana. Otro para ti, hasta la próxima semana. La aventura que hoy os hemos propuesto está llegando a su fin y, sobre todo, espero y deseo que os haya gustado esta aventura. Voy a ser incisivo con respecto al programa de Halloween en cuanto a la petición de vuestra colaboración, porque todavía estáis a tiempo para mandarnos esos audios al WhatsApp del programa o también a través del email del programa. Por WhatsApp sería el 689 80 96 32. Recordad que tenéis que añadir más 34 si os encontráis fuera de España. Y el email del programa es misteriosouniversored@gmail.com. Y ahora, como siempre, tocan las redes sociales por donde podéis seguir todas nuestras aportaciones que hacemos prácticamente a diario e intercambiar, si lo veis conveniente, alguna que otra opinión con nosotros. En Twitter nos podréis encontrar como @universored, el Facebook es muy sencillo, lo vais a encontrar con el mismo nombre del programa. Y también vais a poder uniros al grupo de Telegram que vais a encontrar en la descripción. Os deseo como siempre una muy buena semana y nos vemos en el próximo programa. Un fuerte abrazo para todos.